se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Salmo 34:5. Salomón pidió sabiduría antes de iniciar su reinado. Jesús, siendo Dios hecho carne, ayunó 40 días y 40 noches para iniciar su ministerio. 120 de sus más fieles seguidores esperaron en el aposento alto la promesa de su espíritu antes de salir a hablar la buena noticia. Saulo tuvo que esperar 3 días sin ver la luz para luego ser lleno del Espíritu Santo y que su nombre fuera cambiado a Pablo, y Saulo el perseguidor a Pablo el predicador. ¿Y qué tal si antes de iniciar con nuestros proyectos, sueños o propósitos y planes del 2026, qué tal si primero adoramos, oramos, ayunamos? Bienvenidos a esta miniserie del mes de enero. ¿Y si primero buscamos su rostro? Al mundo busqué y no pudo llenarme de ningún tesoro que pueda ganar, me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá y en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Bueno, definitivamente no hay nada mejor que vivir bajo la cobertura divina, bajo su dirección, bajo su palabra. Y un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a esta miniserie del mes de enero. Y si primero buscamos su rostro, para mí es un honor, es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Bueno, y espero que estés viviendo unos días de planificación, de planeación, seguramente algunos ya trabajando muy fuertemente, porque bueno, la vida no te da espera, no entra en pausa, sino que continúa, y creo que todos somos testigos de cómo el tiempo está pasando cada vez más rápido, que hace que estábamos dándonos el feliz año, despidiendo el 2025 y ya hoy estamos a 12 de enero. 12 días han pasado ya del 2026 con una cantidad de cosas, una cantidad de noticias, etc. Pero lo especial de todo esto es que el Señor no cambia, Él permanece fiel y su palabra también. El episodio pasado tuvimos aquí un invitado muy especial, o mejor hablamos de Salomón, quien al iniciar su reinado tuvo la bendición de poder buscar la presencia del Señor y haber hablado con Dios a través de un sueño, donde Dios le dio la oportunidad de que le pidiera lo que quisiera y que el Señor se lo daría. Y sobre esa pregunta reflexionamos un poco. Al final conocemos la respuesta de Salomón, quien pidió sabiduría, pero como usualmente pasa, Dios siempre nos sorprende para bien.
Y muchas veces, aunque a veces no nos guste, al final de los días, de la historia, o muchas veces no lo comprenderemos sino hasta cuando estemos allá con Él en gloria, que sus caminos siempre son mejores. Y voy a que Salomón pidió sabiduría, pero no solamente salió con la respuesta, sino que el Señor le dio mucho más que eso, porque había tenido un sentir muy valioso, muy genuino para Dios. Había puesto esa respuesta en lo que realmente Dios quería escuchar de un hombre como Salomón. Ahora vamos en este episodio a hablar de cómo estamos relacionándolo con la planeación, la planificación para el año. Y una vez más te recuerdo que cuando iniciamos este podcast 3 años atrás, iniciamos con esa serie estableciendo prioridades, y te invito a que la escuches. Si tú haces scroll down en tu aplicación de podcast y en este podcast de Entre Palabra y Canciones, vas a encontrar los primeros 4 episodios. Te los recomiendo para que los puedas escuchar otra vez si aún no lo has hecho. Como estamos hablando del tema de planificación, y son tantas las cosas que están pasando en este mundo, cada vez más complejo, pero a la vez más directo en señales para nosotros, para que recordemos que la venida del Señor cada vez está más cerca. Entonces estamos haciéndonos como, la idea es como reflexionar un poco sobre lo que realmente importa y debería importarnos a la hora de planificar nuestras metas. Y este fin de semana fue muy especial porque continuamos en este proceso de ayuno, en este periodo, y el día sábado los pastores daban varios ministerios dieron en una reunión que tuvimos de ayuno, de adoración. Tuvimos unos tiempos de cantar alabanzas al Señor, y luego unas reflexiones que fueron muy especiales. Y me llamó mucho la atención que el pastor y su esposa nos hablaban de la importancia de entender la diferencia entre propósito, metas y objetivos. Cuando nosotros hablamos de propósito, es algo que aún el día de hoy para muchos seres humanos y durante gran parte de la historia de la humanidad ha sido un gran enigma. No así las metas y los objetivos, son algo mucho más medibles, mucho más objetivas, mucho más fáciles de poder entender y al fin y al cabo de poder conseguir, más allá de que algunas se puedan conseguir o no. Dentro de lo físico y lo terrenal es muy fácil poder entender que si te propones X cantidad para ahorrar X cantidad de dinero, pues sabes que debes disponer de ciertas cuotas mensuales, diarias o semanales, y al final lograrás el objetivo, o por lo menos tendrás una base para ello. Pero cuando hablamos de propósito, no es tan medible desde nuestra percepción humana. Y ellos hacían esa reflexión que para mí fue muy especial, porque el propósito tiene un valor mucho más largo que solamente los años que vivamos aquí en la tierra. El propósito divino es algo que nos hace acercarnos a nuestro Señor en obediencia, entender que nuestra vida por esta tierra es muy corta, es pasajera, lo cual también me ha pasado y me sigue pasando, y estoy en el proceso de aprendizaje, a pesar que fui desde muy niño a la iglesia, pero en la medida que uno va creciendo, los años van pasando, a veces suele ser complejo entender eso. Nos aferramos, siendo honestos, nos aferramos a las cosas porque nos esforzamos por conseguirlas, porque nos esforzamos precisamente por establecer metas, objetivos, y cuando las cumplimos vamos por las siguientes. Pero el propósito no es así. El propósito es algo que Dios estableció desde el principio. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí arrancó dentro de toda la esfera de la historia el propósito divino para la raza humana. Y ahí estás tú y estoy yo. Entonces, desde esa perspectiva, entendiendo eso, creo que esto nos ayuda también a poder filtrar un poco esas metas y objetivos que nos proponemos. Y para ello queremos traer al más grande, a nuestro referente número 1,
el Señor Jesús, quien es la manifestación en carne del Señor, y quien al estar aquí en la tierra vivió absolutamente todo lo que un ser humano, tanto de esa era como antes de él y como después de él, para nosotros también, puede vivir en esta tierra. Todas las circunstancias emocionales, dificultades, tentaciones, cansancios, frustraciones, mal genios, todo, en todo lo vivió él, pero la diferencia fue que no pecó. Entonces quiero ir rápidamente a San Mateo capítulo 4, y en Lucas 4 encontramos allí la tentación del Señor. Fue tentado directamente por el diablo, muy descarado. No envió a ninguna de sus legiones, sino vino él precisamente a tentarlo. Entre la lectura de Mateo y Lucas encontramos ciertas diferencias de orden, pero es exactamente, prácticamente lo mismo. Dice la Biblia allí en San Mateo 4 que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Increíble. Pero también dice que estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Bueno, les confieso que hemos estado haciendo el ayuno, Daniel, llevamos la primera semana y no ha sido nada fácil, sobre todo cuando en el día a día hay tanta actividad, tanto movimiento, el trabajo va requiriendo energía. No me imagino 40 días y 40 noches. Yo lo máximo que algún día hice, recuerdo años atrás viviendo en mi país, y que siento que es un poco más fácil allá tomarse realmente unos días aparte de todo, de toda la rutina, la responsabilidad. Y lo máximo que hice fueron 3 días y la estaba viendo dura ya después del tercer día. Pero dice la Biblia que el Señor tomó este ayuno de 40 días y 40 noches, más de un mes. Wow, es algo fuera de serie. Y aún estando en esa condición de búsqueda espiritual y de conexión, entonces dice la Biblia que vino a él el tentador. Y aquí quiero ir como meditando, esto ya lo hemos hablado en otros episodios, sé que has escuchado mucho acerca de la tentación del Señor y no me voy a enfocar tanto en eso. El foco de este episodio está en los 3 aspectos en los cuales el diablo, el mundo, el sistema siempre nos va a tentar. Es un modus operandi que se ha repetido desde el inicio, desde que Adán y Eva fueron tentados, fue exactamente lo mismo. Y lo primero que el tentador le dice es que le diga a las piedras que se conviertan en pan, porque él sabía que Jesús tenía hambre, había una necesidad física. Pero automáticamente el Señor respondió con la palabra, no dio pie a su naturaleza física que necesitaba comer algo, que tenía hambre, sino que respondió con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el diablo no se quedó ahí. No sé cómo y no sé si te has puesto a pensar, esto no lo había hablado en un episodio que hablamos acerca de la tentación, pero dice que le llevó a la santa ciudad. Imagínate, el Señor está en el desierto y no sabemos cómo. Algún día le preguntaremos al Señor cómo fue esa experiencia de ser teletransportado directamente del desierto a la parte alta del templo en Jerusalén. No sabemos exactamente cuántas millas o cuántos kilómetros habían de diferencia, pero no era una distancia corta. Sin embargo, en el plano espiritual sucedió, fue teletransportado, llevado hasta ese lugar, y desde allí entonces viene la segunda área o el segundo aspecto en el cual el tentador intenta hacer caer al Señor de esta manera, y le dice que se lance desde esa parte del templo, porque en la Biblia dice que a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ese fragmento lo puedes leer en el Salmo 91. Pero aquí hay algo importantísimo, y es que el diablo acomoda siempre la palabra a su conveniencia para distraernos, para confundirnos, porque el Señor automáticamente otra vez le respondió con algo corto, sencillo, breve, y como para no dar pie a seguir con el juego, con la tentación. No tentarás al Señor tu Dios. Pero el diablo no se quedó ahí y lo llevó
a un monte alto. No sabemos a qué distancia, no sabemos en qué parte exactamente, si estaba en Jerusalén, si tal vez lo llevó a otro lado del mundo, no sabemos. Esto es realmente una situación muy misteriosa, por decirlo de alguna forma, en el plano espiritual y en el plano físico, entender esto. Pero lo llevó y lo ubicó en un monte alto y desde allí le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y descaradamente, ya no tenía como citar la palabra porque ya esto no tenía nada que ver. Le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Póngale mucha atención a esto, la adoración. Entonces ya el Señor le responde que se vaya, le dice: vete, Satanás, porque escrito está una vez más la palabra: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ok, entonces teniendo esto como base el tema de este episodio, tenemos tres aspectos en los que el diablo intenta hacer caer, intenta tentar al Señor muy directamente, sin tapujos, sino al grano. Y en los dos primeros casos citando la palabra de una manera persuasiva para confundir, pero obviamente se estaba enfrentando con el autor de la palabra, con el verbo hecho carne, así que tenía todas las de perder. Y el Señor le responde de manera contundente también. Sin embargo, es interesante cómo muchas veces en nuestra vida y para las metas que proponemos y para los objetivos que planteamos, muchas veces estos tres elementos en los cuales él intentó tentar al Señor se filtran de manera muy sagaz y muy sutil. De hecho, el apóstol Juan lo dice muy directamente y aquí está explícitamente lo que queremos, a lo que queremos ir en este episodio. Verso 16 del capítulo 2 dice: porque todo lo que hay en el mundo, y aquí nombra exactamente los tres ejemplos sobre los cuales el diablo tentó al Señor. Porque todo lo que hay en el mundo, número 1, los deseos de la carne; número 2, los deseos de los ojos; y número 3, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero tú sabes la parte siguiente: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, el propósito de Dios se lleva a cabo en esa vida. Interesante, el Señor va a iniciar su ministerio y es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y allí ayuna 40 días y 40 noches. No logramos dimensionar lo que podía pasar por la mente del Señor siendo un ser humano, el peso de la responsabilidad de lo que él sabía que tenía que llevar en sus hombros. Iban a ser 3 años de ministerio muy intensos, muy fuertes, y no había día que perder. Todo tenía que ser demasiado estratégico y con tanto amor, con tanta pasión. Cuando lees los evangelios y vas muy lentamente y tratando de imaginar cómo, y cada milagro, cada parábola, cada enseñanza, cada controversia, cada momento contra los religiosos de la época, y al final el momento más duro de tener que ser entregado por uno de sus más cercanos seguidores, de sus 12, y todo lo que sabes que vino, el Calvario, todo por amor, pero luego ser resucitado en gloria, era demasiado y necesitaba conectarse espiritualmente demasiado, siendo el Dios hecho carne. Entonces aquí aprendemos lo primero, número 1, importante, cuando realmente quieres y sabes que tienes algo muy grande por hacer, o quieres que pase y queremos que pase algo muy grande en nuestras vidas, realmente tenemos que buscar dirección divina. Por supuesto que puedes tomarte un tiempo aparte, puedes tener un tiempo de quietud, escribir, eso está bien, pero yo te quiero invitar, si no lo has hecho, si ya lo has hecho, wow, te felicito y me encanta que podamos estar conectados en el mismo espíritu, pero es muy importante que podamos buscar su rostro, buscar su presencia, y con la intensidad con la que lo busquemos, será, creo que, como lo vemos muchas veces en la palabra, será casi equivalente el resultado que vendrá.
Si aún somos de esos que, no sé, a los 5 minutos ya no tenemos más que decir, si cantamos una canción para el Señor y ya nos cansamos, ya estamos distraídos, queremos hacer algo más y decimos, bueno, ya, pues ya está y voy a ir en el camino descubriendo qué es lo que quiero hacer. O creo que estas son las metas, 1, 2, 3, 4, 5, o simplemente los pongo ahí, voy pensando en los días, pero no hay una intensidad y una persistencia en la búsqueda del Señor, pues tal vez vamos a terminar sí o sí en alguno de estos 3 puntos que acabé de leer. Así de pronto no queramos, seamos honestos, muchas veces, y hoy creo que está con tanta información en redes, en la web y en tantas partes de los medios digitales, muchas veces se acomoda la Biblia a nuestra manera de pensar, al pensamiento relativo del cristianismo del siglo XXI, y acomodamos todo. Es como que la palabra se pudiera acomodar a nosotros, a nuestras metas, justificando absolutamente cualquier deseo que tengamos. Y muchas veces suena bien, suena atractivo. Si vuelves a leer el pasaje de Mateo 4 y de San Lucas 4, te vas a dar cuenta que las 2 primeras especialmente sonaban muy, muy atractivas. Era una sensación de hambre que tenía el Señor, y era apenas lógico que con su autoridad pudiera convertir las piedras en pan. Pero Él no cedió ante eso, porque Él sabía realmente el propósito que tenía. Cuando tú y yo entendemos que el propósito de Dios con nosotros es algo demasiado grande, no nos podemos enfocar solamente en lo que nuestros sentidos quieran percibir y anhelen tener. Y no estoy diciendo con esto para nada que lo material que podamos conseguir acá no importa, por supuesto, pero no puede ser lo más importante, porque definitivamente nos limitaríamos a que el día de mañana, mira cómo inició este año con tantas noticias tan difíciles. De hecho, oramos al Señor por algunos amigos y familiares de algunos amigos que están enfrentando la pérdida de un familiar, y fue algo demasiado trágico y difícil y duro. Y el 31, antes de terminar el año, creo, estaban reunidos, todos estaban felices, estaban disfrutando de un tiempo de familia, pero la vida es así porque somos demasiado frágiles, y cuando nuestras metas y objetivos solamente se plantean en eso y no vamos más allá, tratando de relacionar todo desde el propósito divino, pues vamos a quedar siempre muy cortos. Y puede que lo consigas, puede que yo lo consiga, y después de eso pues iremos por la siguiente. Pero si no hay una articulación dentro de todo eso que hacemos que esté conectado al propósito divino, definitivamente estaremos muy cortos de vista. Así que yo te quiero animar, te quiero invitar a que reflexionemos en estos 3 aspectos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. No caigamos en esa trampa, en esa cultura que quiere acomodar las cosas divinas al parecer humano y a justificar todas las acciones y las metas y objetivos de cosas efímeras, de fama, de vanagloria, de lo que anhelamos tener, de que el merecimiento de la cultura de esta época, la generación de cristal que si no logra conseguir lo que se propone, entonces como sea va a hacer lo que sea y como sea, y si no, entonces entramos en depresión y en un caos emocional. No, el Señor nos ha llamado a estar enfocados en el propósito de Él. Y si quieres algo y sabes que como que sientes en tu corazón, pues busca la dirección de Dios para confirmar que realmente eso que anhelas está en su propósito, y Dios te va a responder. He sido testigo de muchas respuestas del Señor y seguimos en el proceso. Obviamente no las sabemos todas, pero la Biblia es muy clara en decir: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor fue muy directo, cerró esas puertas del tentador
que intentó abrir, que intentó hacerlo caer, fue muy concreto porque la tenía clara. Tenía claro que su propósito aquí no se podía dañar ni permear por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Fue muy descarado el diablo en pedir que lo adorara y que le iba a dar todos los reinos del mundo. Pero aún eso hoy sigue estando en el ambiente, sigue estando en redes, sigue mostrándote siempre lo lindo y lo que se ve ahí a flor de piel y cómo muchos logran la fama, el dinero, conseguir aquí, conseguir allá. Pero yo quiero invitarte a que vayamos más allá, a que coloquemos nuestra mirada, nuestras metas y objetivos dentro de lo que necesitamos. Nos vamos a esforzar y vamos a ser los mejores, por supuesto. Pero dentro de eso, qué bueno conectarlo y anclarlo directamente con el propósito divino. ¿Estará Dios satisfecho con esto que quisiera hacer? ¿Estará Dios satisfecho con esta meta que quisiera conseguir? ¿Con este presupuesto que quiero mantener? ¿Con este ahorro? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a continuar ahora con la segunda parte del canto con el que iniciamos. Un canto que seguramente has escuchado. Nos unimos aquí una vez más en pequeño devocional y sesión de grabación. No es una grabación de un sonido así de calidad full profesional, pero hace parte de esta miniserie y queríamos compartir contigo esta canción que nos invita a recordar que no hay nada mejor que nuestro Dios. Nada puede suplir eso. Lo demás va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Canta con nosotros y luego cerramos y concluimos este episodio. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, mi auto amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas tras vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor que estar bajo la voluntad de Dios, entender que su propósito es eterno, que nuestro paso por este mundo es muy corto como para poder
enfocarnos solamente en lo que podamos conseguir aquí. Quiero invitarte a que pienses en esto, a que reflexiones, a que reflexionemos en esto y a que no olvidemos que Dios siempre tiene planes y mejores opciones para nosotros. A veces nos quedamos con la vista muy corta, pero si buscamos al Señor, recuerda, en la medida de la intensidad con la que busquemos al Señor, así mismo será el resultado, nuestra respuesta y la forma en la que Dios va a mostrarnos el camino. Entonces, ¿qué tal si buscamos primero su rostro? Bueno, esa es la invitación aquí con esta miniserie de aquí del mes de enero. Por favor, comparte este contenido, déjanos tu comentario, es importante para nosotros. Y en este 2026, un año que nos acerca más a la venida del Señor, bueno, que sea el año en el que su propósito siga siendo lo más importante en nuestras vidas. Recuerda, este es tu podcast entre palabra y canciones de la miniserie Y si primero buscamos su rostro. Chao, chao.